Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Delgado Orea. Estamos aquí en nuestro programa Sin Límites en Orbe Network. Pues bueno, ya estamos aquí en México, ya regresamos de nuestro viaje de poder. ¿Qué es un viaje de poder? Un viaje de poder es cuando vas a algún lugar, que puede ser cerca de tu casa o puede ser muy lejos, en donde vas con la intención de practicar o ir a lugares mágicos, a lugares energéticos. ¿Qué es un lugar mágico o energético? La Tierra tiene líneas que se llaman líneas Harman. Estas líneas son líneas eléctricas que cruzan por toda la Tierra. Esto es ciencia, es geología. Y hay puntos donde las líneas Harman se cruzan. Bueno, donde se cruzan estas líneas Harman se les llaman vórtices de energía. Estos vórtices de energía, todas las catedrales, las principales iglesias, las mezquitas, las sinagogas, todas las pirámides, las principales pirámides, están hechas sobre estos vórtices de energía. Por eso cuando llegaba un conquistador, destruían las iglesias que había antes o los templos que habían y construían los nuevos. No solamente la historia dice que es para que psicológicamente el pueblo conquistado aceptara la nueva religión. Pues en parte sí, pero lo importante no era eso, lo importante es que esa construcción estaba hecha sobre un vórtice de energía. ¿Y qué es un vórtice de energía? Imagínense ustedes que es un manantial de energía que está brotando y que ese lugar es el que ocupan estas gentes que saben a través de diferentes técnicas, saben reconocer lo que es un vórtice de energía, donde está este manantial. Entonces ahí es donde hacen las iglesias, porque ahí es donde va a haber esta energía, esta magia, este poder, esta multiplicación de los pensamientos, de los deseos, en fin, es un lugar mágico. Bueno, un viaje de poder es cuando vas a este tipo de lugares, por un lado. Otro aspecto de un viaje de poder es cuando vas a lugares donde sucedieron cosas o donde hubo personajes importantes. Por ejemplo, si tú vas a Belén, no necesariamente es un vórtice de energía donde nació Jesús y sin embargo la energía ahí es impresionante. No he hecho una grabación sobre mi viaje de poder cuando estuve en Belén, pero les platicaré algún día lo impresionante que es. Entonces, ese es un lugar de energía también que se expande, ¿no? Otros lugares de energía son donde hay determinadas características geológicas, minerales, agua, ríos, cascadas, en donde producen cuevas, selvas, bosques, en donde hay alguna característica seguramente geológica que produce también una energía o una magia. A través de la historia nos vamos encontrando que hay lugares pues, muy interesantes. Por ejemplo, yo quiero ir, en mi siguiente viaje de poder, quiero ir a Irán, porque ahí es donde se origina la humanidad. Quiero ir a las primeras culturas, conocer los simientes de la construcción de esta humanidad que conocemos nosotros. Entonces ahí hay una energía especial, una energía que está además con los templos, con las ruinas, con las piedras, porque los lugares y los espacios guardan las emociones, guardan los lugares. Por ejemplo, una etapa de mi vida, estuve recorriendo zonas arqueológicas aquí en México, yo llegaba y cuando llegas a un lugar de poder tienes que saber pedir permiso para poder entrar. Si tú entras así nada más y te pones a meditar, nunca te van a hacer caso. Lo que tienes es llegar y saber que existe una tradición, hay que hacer un ritual en donde tú pides permiso a esa zona arqueológica, a los guardianes de ese lugar, para que te dejen entrar y para que te conviden la sabiduría que hay en esas piedras, en esa historia, en esa cultura, para que tú puedas vivir, veas qué sucedió ahí.
Recuerden una cosa, que nuestras emociones y nuestros pensamientos son energía que cuando son muy fuertes se van quedando en los espacios y se van quedando también en las piedras, se van quedando en los lugares. Yo una de las historias que les platicaba, les hablaba de Lecumberri, y Lecumberri, que fue una cárcel en México y que luego lo compraron los jesuitas y lo convirtieron en un lugar donde reciben niños de campamento en el estado de, creo que es el Estado de México o Tlaxcala, algún estado de estos. Entonces quiero que se imaginen, cuando entré yo a este lugar, el lugar energéticamente era espantoso. Físicamente es una belleza arquitectónica, pero energéticamente estaba lleno de los gritos del dolor, las torturas, todo lo que sucedía en una cárcel. Entonces, un viaje de poder es ir a estos lugares donde hay una energía, donde hay una magia, donde hay recuerdos, ¿no? Archivos acásicos ahí guardados, en donde si tú sabes pedir permiso, tú puedes entrar a este lugar. Porque dentro del mundo de la videncia, dentro del mundo mental, dentro del mundo de la energía, dentro del mundo de las dimensiones, existen muchas dimensiones y la historia está escrita en las dimensiones. Yo llegaba a lugares y sabía qué había pasado en ese lugar, cómo había pasado en ese lugar, no de una manera lógica y cronológica como lo dicta el hemisferio izquierdo, sino de una manera experiencial, ¿no? En donde la experiencia intensas que se vivieron ahí, tú las puedes percibir, ¿sí? Porque eres lo suficientemente sensible para hacer eso. En el curso de evidencia que vamos a empezar dentro de una semana, el día 12 de octubre del 22, que además la gente puede entrar después también porque se van a grabar los programas. En ese curso de evidencia, precisamente, una de las prácticas es que la gente vaya a lugares de poder, iglesias, catedrales, zonas arqueológicas, lugares históricos y demás, y que hagan las prácticas que les voy a explicar, que sepan cómo pedir permiso para entrar a los lugares y entonces puedan vivir las experiencias que hay ahí, ¿no? Y la idea es que la gente, como yo aseguro que todos ustedes son videntes, sea quien sea, y más, mientras más jóvenes son, tienen más capacidad ahora, porque las juventudes hoy tienen este sentimiento de manera natural y mucho más abierto que las personas que somos más viejas y que ya tenemos tantas creencias y tantas cosas en nuestra mente de toda nuestra vida, que eso es lo que tenemos que quitar para que el hemisferio cerebral derecho se abra y podamos captar y percibir estos mundos maravillosos y mágicos. Yo me he dedicado a hacer viajes de poder toda mi vida. Desde que tenía 19 años, me llevaba a mis hermanitos a un lugar cercano a la Ciudad de México que se llama Tepoztlán. Este es un lugar mágico. La historia, la leyenda dice que son unas montañas muy extrañas, como si estuvieran labradas, y dicen que perteneció a una humanidad que fue antes de esta. Se dice que esta es una humanidad, ¿no? La de los seres humanos, vamos a llamarla así. Antes de eso, antes del diluvio, hubo otra humanidad que se llamó de los Atlantes, y de ahí la historia de la Atlántida que cuentan los griegos. Pero antes de la Atlántida hubo otra catástrofe natural y se llamó otra cultura, Lemuria. Se dice que los lemurianos hacían sus templos no como nosotros, que construimos un edificio, ¿no? Una sinagoga, una catedral, una mezquita, los construimos. No, lo que ellos hacían eran sus templos en las montañas, labraban las montañas donde había muchísima energía, por la razón que fuera que les acabo de explicar, y esos eran sus templos. Bueno, se supone que Tepoztlán, que está a 1 hora de la Ciudad de México, es una montaña que tiene esa energía. De hecho, hay todo un pueblo alrededor, ¿no? Varios pueblos alrededor de estos cerros, montañas, porque no son tan altos, y donde la gente verdaderamente vive ahí una gran cantidad de emociones y de experiencias energéticas, espirituales, etcétera, ¿no? Es un lugar hoy día en México muy popular para ir a meditar y demás. Cuando tenía 19 años, estamos hablando del 55, 65, desde el 74, muy poquita gente conocía lo que era Tepoztlán. Y yo lo conocía por X razones y me llevaba a mis hermanitos, que la más chiquita, Ivonne, mi hermanita Ivonne, mi hermanita Sandra, deberían de tener 9, 10 años, mi hermano Edgar como 12 años, mi hermano Pablo debería de tener como 15, 16,
y me los llevaba a un lugar que se llama La Mesita y subíamos con nuestras mochilas, nuestras tiendas de campaña, poníamos nuestra tienda de campaña ahí y ahí meditábamos y les enseñaba algo que se llama dermovisión, ¿sí? Y dermovisión es cómo puedes ver cosas con los ojos cerrados. Y hay diferentes prácticas. Una de ellas es, por ejemplo, yo le daba a uno de mis hermanos o de mis alumnos de karate que también íbamos 10, 15 personas, todos jóvenes, el viejo era yo, 19 años, 20 años, 21 años, y lo que hacíamos era, les daba yo el reloj de alguien y ellos no sabían, tenían los ojos vendados, tomaban el reloj y decían, bueno, es de una persona así, así, vivió una situación así, así. ¿Por qué? Porque ellos captaban la energía de la persona, esta energía que se va grabando. La energía se graba en tu ropa, se graba en lo que tú usas, ¿no? Cuando un tibetano traía un mala, ¿no?, de 33 cuentas y le daba vueltas y le pregunté qué era y me explicó y demás y me dio su mala, pues no solamente me dio un objeto físico con bolitas, sino que me dio un objeto que él usaba todos los días meditando, haciendo mantras, ¿no? Om tare tu tare turi soham, om eni peme hum. Por eso es que a veces la ropa, ¿no?, de las personas, pues una ropa de alguien, si tú tienes algo de un santo o alguien con poder o alguien de lo que sea, pues te va a transmitir parte de ese poder, te va a transmitir parte de esa energía, te va a transmitir parte de esa magia, ¿sí? Entonces, y también los objetos, cuando yo regalo mis malas o cuando yo regalo algo de mis objetos, pues le estoy regalando a la gente parte de mi energía. Y además, esto en el mundo de los chamanes no es muy correcto, porque dicen los chamanes, si tú le das un objeto personal tuyo, ellos están en contacto con tu energía y si ellos quisieran hacerte un daño, te van a hacer el daño, ¿no? Entonces, cuando un chamán te da un objeto personal de él, es porque confía plenamente en ti, porque te quiere dar parte de su poder, ¿no? Comparte su poder contigo. Bueno, entonces yo me llevaba a mis hermanitos, ¿no? Mi hermana Ivonne era buenísima para ver los colores o leer las tarjetas de viaje que antes se mandaban, tarjetas postales, y entonces ella podía describir lo que había o la temperatura, decía es un lugar muy frío y el lugar estaba, la foto era llena de nieve, o decía alguien escribió atrás, sí, me voy pero regresaré, cosas así, ¿no? Es parte de este proceso de visión. Bueno, entonces toda mi vida he hecho viajes de poder. En los últimos años, desde el año 2000, un poco antes del año 2000, empecé a hacer viajes, tengo muchos alumnos en Europa, empecé a hacer viajes con mis alumnos a Europa. Entonces hicimos en alguna ocasión un viaje a Egipto, no se imaginan ustedes qué impresionante lo que vivimos ahí. Hemos hecho viajes a toda la Riviera Maya, todo lo que es la zona maya, hemos hecho viajes a Machu Picchu en el Perú, hemos hecho viajes a Stonehenge en Inglaterra, ¿sí?, donde están estos grandes monolitos. Fue muy interesante ese viaje porque de repente yo tenía que ir a un viaje a Europa a dar unos cursos y le dije a mi esposa Lidia, le di, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a Stonehenge. Y entonces empezamos a ver y le digo, oye, voy a invitar a mis alumnos porque hay como 7, 8 que me dijeron que cuando yo fuera a Stonehenge les avisara y que ellos iban con nosotros. Entonces publicamos para ver quién quería animarse a ir con nosotros y fue un problema porque llegaron 80 y tantos alumnos de Europa, como estaba cerca, llegaron 80 y tantos alumnos a Stonehenge, entonces ahí en todas las zonas que íbamos pues no había hoteles, sino son como casas de huéspedes, entonces había que conseguir las casas de huéspedes para todo mundo y había que conseguir el transporte, la comida, donde comíamos, donde llegábamos 80 personas a comer, etc. Bueno, estos son viajes de poder. Resulta con que en mi carta astral, la carta astral es cuando tú naces hay una posición en las estrellas, hay un mapa. Entonces, de acuerdo a esta, si tomamos una foto, entonces vamos a ver que se hizo un mapa de estrellas. Y en este mapa de estrellas se ven los principales astros, que son los del sistema solar, ¿no? Del Sol, la Luna y los planetas que tenemos en el sistema solar. Y entonces, de acuerdo a la posición, históricamente, ¿no?, desde hace siglos, la astrología es una ciencia matemática. Matemática porque tú puedes medir
cuánto tiempo tarda Plutón en darle la vuelta al Sol o cuánto tiempo tarda la Luna en darle la vuelta a la Tierra, etcétera. Y con base a estas mediciones hay una serie de interpretaciones que vienen desde la antigüedad. De hecho, en toda la historia de la antigüedad, en la mayoría de las grandes culturas de la humanidad, ha habido astrólogos. La astrología deja de perderse como una ciencia cuando se hace la Santa Inquisición, en donde empiezan a satanizar todo lo que no fuera Dios. Nadie podía competir contra Dios, ¿no? Y entonces mataban a cualquiera que tuviera que ver con alquimia, con astrología o con algo que se pareciera a tener un contacto, una información fuera de lo que veías con tus propios ojos. Entonces, en mi carta astral hay un astrólogo llamado Gerardo Cabezud, que me conoce desde los 19 años. Y en 19 años estamos hablando de hace 40 años más o menos. Y durante 40 años, no, hace 50 años. Y durante 50 años, no todos los años, pero vamos a suponer que de 50 años, 30 años, cada año me sacaba algo que se llama tu retorno solar. Y retorno solar quiere decir cómo se movieron los astros y cómo está tu carta astral en este momento. Y la verdad es que él es un científico que comprueba, verifica datos, fechas, lugares, muertes, eventos, circunstancias, porque de repente ve que hay una situación de crisis en México, en la Ciudad de México, de acuerdo a la carta astral de la Ciudad de México, y resulta que verifica que en esas fechas hubo esa situación, o tú tuviste una situación negativa. Por ejemplo, en este año yo lo había dejado de ver a Gerardo Cabezú tal vez 4 años, y 4 o 5 años, y ahora que voy, me dice, tuviste en el año 20, ¿no? 2021, tuviste algo que se llama un pozo de muerte. Un pozo de muerte quiere decir que hay una oposición de astros que producen que cuando alguien lo tiene altas posibilidades de que se muera. Y dice, pero no solamente tuviste un pozo de muerte, tuviste 2 pozos de muerte. Y me dice, ¿qué te pasó? Yo no lo había visto en estos años. Entonces le cuento que me dio COVID, que se me paró el corazón, que estuve 20 y tantos días en el hospital, tantos meses de recuperación, etcétera. Y me dijo, pues estás vivo realmente porque las fuerzas celestes quisieron que estuvieras vivo, porque una persona que tiene 2 pozos de muerte se muere, ¿no? Cuando murió Colosio, por ejemplo, Colosio tenía un pozo de muerte precisamente en las fechas de su muerte. Y si hubiera tenido un astrólogo y le hubiera dicho, pues en esa etapa de su vida debió haberse cuidado, haber hecho lo que tenía que hacer para que no se muriera. Pero lo curioso es que cuando él históricamente saca, por ejemplo, la de Emiliano Zapata, que fue un héroe en México, un líder, lo matan y tiene un pozo de muerte cuando lo matan. Igual otra persona de la Revolución Mexicana que se llamó Pancho Villa, también cuando tiene el pozo de muerte es cuando se muere. Bueno, pues yo tenía 2 pozos de muertes y yo me debía haber muerto hace 1 año y pico, no, casi 2 años. Finalmente, bueno, cumplí ahora en septiembre, el 10 de septiembre, cumplí 2 años de haber sido, de que me dio ese COVID. Bueno, finalmente no me muero por una serie de situaciones, pero esa es la astrología. Entonces, él saca en la carta astral y se da cuenta de que este año, en el retorno solar de Jaime Delgado, era un año espectacular. Un año espectacular porque decía, vas a tener un viaje, ¿no?, de poder, un viaje iniciático. Él no sabía que yo me iba a ir de viaje. Y me decía, en ese viaje, porque entonces me va contando y yo le voy diciendo mientras él va leyendo mi carta astral, lo interesante es que cuando él lee tu carta astral, lo único que hay son rayas y signos y números. Él no te ve nunca, él no ve tu reacción psicológica, nada. Él está viendo su hojita y durante 2 o 3 o 4 o 5 horas que tarde, él está viendo su hoja y está viendo aquí, puede hacer sus rayas o sacar sus libros de efemérides y ver y sacar, etcétera, etcétera. Entonces el chiste es de que sale ahí, de que tendría yo un viaje de poder, en donde iba a entrar yo en contacto con seres mágicos, que iba a ir a lugares de poder, etcétera, etcétera. Y en efecto, ¿no?, acabo de realizar un viaje en donde me fui, México, volamos vía Cancún y fuimos a Estambul, en Turquía. Y de Turquía yo pensaba ir a ver un lugar donde nació la Virgen María.
ustedes, todavía no cuento la historia, pero ya conocerán la historia de mi relación con la Virgen de Guadalupe y por qué creo tan fervientemente en ella. Sí, y yo quería ir a ver finalmente mi relación no solamente es con la Virgen de Guadalupe, sino con toda la energía femenina divina. Entonces, ir a ver al lugar donde dicen que murió María, para mí era importante, pero la persona que nos invita, porque es un viaje donde nos invitan, que sale inesperadamente, o sea, yo no lo tenía programado, y sale el viaje, me invitan al viaje a mi esposa y a mí, y me dice, vamos, ¿a dónde quieren ir? Y inicialmente nuestro viaje era México, Miami, Dubái. Yo quería ir a Abu Dhabi, que no conozco Abu Dhabi, Dubái he estado ahí 3 veces, y de Dubái íbamos a ir a Bangladesh, y él decía, vámonos a las Maldivas. Las Maldivas son unas islas, unas playas preciosas, increíbles, con palafitos. Métanse a internet a ver las Maldivas y van a ver ustedes qué cosa más hermosa. Y decía, vámonos a las Maldivas, es un lugar increíble y sirve que descansan y vemos ahí la energía del lugar. Entonces le dije, a ver, dice, bueno, hay otra opción, podemos ir, porque cuando me dice eso le digo, ok, perfecto, me encanta ir a Dubái y además quería ir a Abu Dhabi, que no conocía, le dije, oye, si vamos a Dubái, pues vamos a Abu Dhabi, ¿no? Me encanta Miami, dije, igual nos quedamos un día o 2 días o 3 días en Miami, en Los Pasos, y a todo dar. Y entonces me dice, bueno, hay otra opción que es salir de la Ciudad de México por la línea aérea de Turquía y van a volar vía Cancún, se detiene, recoge gente y a Estambul. Entonces estábamos en un Zoom y cuando estábamos en un Zoom le dije, oye, Saim, mi amigo se llama Saim Yamal, le digo, oye, Saim, cuando hablaste de Turquía salió atrás de ti allá un rayo de luz tremendo. Le digo, a ver, ¿qué hay de Estambul en esta dirección que hay ahí? Y entonces me dice, pues ahí en Turquía hay un lugar que se llama Konya, y que es Konya. Bueno, ahí en Konya es donde vivió y donde murió el poeta más leído del mundo, que se llama Rumi. ¿Lo conoces? Le dije, pues no sé quién es Rumi. ¿Has oído hablar de los derviches? Ah, sí, claro. Los derviches son un grupo dentro de la religión musulmana que se le llama sufis y que hacen danzas en donde giran, ¿sí? Y con unas faldas que se abren, a veces blancas, a veces negras, y están girando en su mismo lugar. Eso se llaman los derviches. Y entonces me dice, pues él es el creador de los derviches. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues vamos ahí. Y entonces le dije, entonces en lugar de ir Miami, Dubái, vámonos México, Cancún, Estambul, vamos a Konya, al lugar de Rumi, y luego regresamos y nos vamos para Bangladesh, ¿no? Porque la idea, el punto importante de nuestro viaje era ir a Bangladesh, porque ahí es donde él y su papá tienen su negocio, que es un negocio donde ellos organizan y administran fábricas, no son de ellas, pero administran estas fábricas y compran la ropa y hacen que las fábricas sean altamente productivas y eficientes y compran la ropa y esta ropa la venden en el mundo, ¿no? De todo tipo. Y manejan como 55 fábricas en diferentes países, que son en Bangladesh, tienen algo, antes tenían más en China, pero me decía que ahora la gente no quiere comprar nada que esté fabricado en China. Entonces Bangladesh, Egipto, la India y en Turquía. Bueno, pues el chiste es de que dice, bueno, pues tenemos una oficina en Turquía, en Estambul, sirve que vamos a ver y a lo mejor ahí hacemos alguna cosa con la empresa. Dije, ah, perfecto, digo, yo en la mejor disposición, cuando te están invitando, te están pagando todo, ¿no? Y además en primera clave, en business class, y es un gasto tremendo, pues yo estoy en la disposición de dar lo que fuera. Pues llegamos en este viaje de poder, ¿no? Llegamos a un lugar que se llama Konya y cuando llegamos al hotel, el hotel increíble, y dice, porque es un hotel chiquito, ¿no? A un lado del mausoleo de Rumi, pero dice, vamos a ir primero al mausoleo de Shams. ¿Y quién es Shams?
Pues Shams fue otro musulmán que vino a buscar a Rumi, ¿no? Este musulmán era muy, muy famoso, un sabio, y Rumi era un académico, y vino a buscar a Rumi, y entonces, a través de una serie de cosas y de milagros y lo que ustedes quieran, convenció a Rumi que lo importante no era la academia de leer, sino que lo importante era el hacer cosas, ¿no? El ser de más de experiencia. Y entonces, bueno, pues él se convierten en grandes amigos, Shams y Rumi, y entre ellos desarrollan, a nombre de Rumi, todo lo que es los derviches y todo lo que es la línea de los sufis. Bueno, pues resulta de que llegamos, para eso en Estambul fuimos a una ceremonia de derviches y vimos cómo danzan, cómo es su ceremonia, cómo dan vueltas. Bueno, yo estaba ahí y la energía era tan fuerte, yo estaba sentado y entre el cambio de lugar y lugar, yo entraba en trance y me quedaba dormido y entraba en trance y me quedaba dormido. O sea, era un estado así de que mientras ellos danzaban, se me iban los ojos y yo decía, ¿qué me pasa, no? Era la energía tan fuerte que estaba manejando y que mi cuerpo la sentía tanto de que entraba yo en estados alterados de conciencia, ¿no? Y percibía así cosas que no entendía y bueno, terminó y ya como si nada, ¿no? Bueno, termina esto que vimos en Estambul y nos vamos a Konya y es cuando nos cuenta la historia de Shams y decimos, ok, pues vamos al mausoleo de Shams, que es una mezquita también, vamos al mausoleo de Shams, entran, ¿no? te pones un plástico en los zapatos o te los quitas, entonces entras ahí y aquí está el mausoleo de Shams y entonces me paro, cierro los ojos, ¿no? Y de repente veo que sale una energía y lo primero que oigo es, te estaba esperando. Y aquí vas a un paréntesis, a ver, yo no sé nada de la cultura musulmana, yo no sabía que existía un hombre llamado Shams, yo ni siquiera tenía programado que íbamos a ir a Konya, yo pensaba que íbamos a ir al lugar donde la Virgen María había muerto. Eso había sucedido en ese día y de repente oigo una voz que me dice y veo una luz que sale hacia mí y me dice, te estábamos esperando. Esto es evidencia y eso es lo que yo quisiera que todos ustedes aprendieran cuando entren al entrenamiento de evidencia. Bueno, y entonces de repente me dice, te estábamos esperando y empiezan a pasar una serie de cosas y aparece un símbolo como una letra musulmana. Ya ven que las letras musulmanas del Corán son letras muy garabareadas, muy garaboleadas, muy bonitas. Y entonces veo una como una M inversa, que viene como una línea recta, y veo que viene y me la pone en el pecho, ¿no? Y la siento, además siento como cuando a las vacas, perdón el ejemplo, pero cuando a las vacas le ponen el sello en las pompas, ¿no? Pues así, digo, no sentí que me quemaba, pero sí sentí así como algo que entraba en mi pecho y se quedaba este signo. Y luego sale otro signo que era como una K, pero era una K con otras cosas así. Y yo vi ahí el signo raro y pues vi que parecía una K con otros garaboleados por ahí y de repente me lo pone en la cabeza. Bueno, pasa el proceso, ¿no? Es mucho más largo de lo que les estoy contando. Y cuando termina, de hecho lo tengo grabado, y cuando termina le digo a Saim, Saim es musulmán, le digo, oye, ¿existe dentro de las letras árabes, existe una que sea como una M al revés con un palo? Y iba platicando esto con él, y una K, y otras letras como una K, no existen estos símbolos, entonces vamos platicando así, y de repente pasamos, estaba aquí el mausoleo, aquí estaba la tumba, caminamos hacia acá y aquí había un área donde estaban los musulmanes, los devotos, se quitaban los zapatos si es que traían y pasaban a un tapete enorme y ahí se sentaban a hacer sus oraciones y sus postraciones. Entonces, bueno, entonces guardo silencio, no termino de decirle a Saim nada, guardo silencio y veo que están las postraciones y entonces veo hacia el frente. Los musulmanes no usan imágenes, sino que había ahí una cosa brillante dorada y había dos círculos con dos símbolos, ya que ni saben qué eran los símbolos. El del lado derecho era la M invertida como una W con un palito, con un palo y otro abajo, y la otra era como una K garaboleada.
Entonces, está Saim, y le digo, oye, Saim, esas son las dos cosas que vi que Shar me puso, uno en el pecho, en el corazón, y otro en la cabeza. Y entonces me dice, pues esa significa Alá, quiere decir Dios, el supremo, el creador de todas las cosas. Dice, y esa otra es Mohammed, que es el profeta. Le dije, no es cierto. Y me dice, sí. ¿Cómo era posible? A ver, explíquenlo con el hemisferio izquierdo, que de repente yo veo una imagen que nunca en mi vida había visto y que yo no sabía nada, ni siquiera sabía que iba a ese lugar, ¿no? Y que veo una imagen que me pone en el pecho y que es la imagen que está en la siguiente sala y que significa Alá, que significa Dios, que significa el Creador, y es lo que me pone en el pecho. Y la otra imagen, son las dos imágenes más importantes dentro de la cultura musulmana. La otra imagen está acá, gariboleada, ¿sí? Que seguramente ustedes estarán viendo ahorita atrás de mí. Y esta acá me la ponen en la cabeza, que quiere decir Mohammed, o quiere decir el profeta, Mahoma, ¿no? Así es como empieza mi viaje de poder. Y quiero que pararme aquí un poquito, porque una de las cosas más importantes en el proceso de un viaje de poder y de la evidencia es la expectativa. La expectativa es el gran enemigo, porque la expectativa es lo que yo creo que va a suceder o que va a pasar. Entonces uno, cuando va a un viaje de poder, debe de ir relajado, debe de ir abierto, debe de ir sin ninguna expectativa de que va a suceder alguna cosa maravillosa, ¿no? Yo después, y a mí me leyeron mi carta astral 3 días antes del viaje, y sí, la verdad me creó una expectativa de, wow, ¿qué va a ser este viaje? ¿Qué va a suceder, no? Sobre todo porque le dije a Gerardo Cabezud, el astrólogo, que yo iba a ir a Grecia, y bueno, de ahí se volvió loco Gerardo porque empezó a ver una serie de cosas sobre Grecia que tenían una relación conmigo directo. Decía, es increíble, pero desde el día que naciste estaba escrito de que tú ibas a ir a Grecia en estas fechas y que iba a pasar X cosa. Entonces, cuando me paro aquí a hacer una reflexión con ustedes sobre Shams, no sabía que existía, sobre el símbolo de Mohammed, sobre el símbolo de Alá, que no tenía ni idea, ni mucho menos, o sea, no sé si los había visto o no en mi vida, pero pues, ni qué significan, ni nada. Y que de repente me los hayan puesto. ¿Qué podría significar? Pues lo primero que puede significar es un contacto para conocer una cultura en la cual, sin ninguna duda, mi línea de creencias es muy negativa, porque yo soy de formación católico, he sido muy seguidor de la figura de Cristo, después la parte de la Virgen de Guadalupe, después me vuelvo budista, ¿no? Y estoy durante 10 años trabajando el budismo muy fuerte. Tuve una iniciación directa en un grupo secreto en México del Dalai Lama directamente. Estoy en monasterios tibetanos, Drepung Loseri y Shartse, en donde practico con ellos. Los grupos de tibetanos que viajaban por todo el mundo llegan a mi casa y se quedan ahí más de 2 meses viviendo con nosotros, trabajando, practicando, enseñándonos lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces mi sentido del budismo fue muy alto en esa época. Pero también en Japón, como mi deporte son las artes marciales, primero empecé a conocer el shintoísmo, pero finalmente terminé como monje de algo que se llama Tenri, en donde hay una mujer llamada Oyasama, que imagínense, para una cultura japonesa que es altamente misógena, y más en la época de los samuráis era una cultura muy misógena, ahora ya no, pero en aquella época sí. Y que de repente la guía espiritual fuera una mujer. Mi relación con la energía divina es la mujer. O sea, yo siempre mi relación con la Virgen de Guadalupe, desde la primera vez que la vi, porque la vi físicamente, ¿no? Y que empecé a ser un gran seguidor de ella a través de milagros y milagros que viví, todo el resto de mi vida ha sido ella la que siento que me ha llevado a los diferentes lugares, y mi relación con la energía femenina siempre ha sido fortísima, ¿no? Entonces, el hecho de que termino en un monasterio
en un templo, en una práctica de una mujer en Japón, o yasama, ¿sí? Y haciendo tenri me convierto en un yoboku, que es un monje sanador de energía. Entonces voy conociendo la cultura hindú, ¿no? Nunca fui hinduista, pero bueno, fui conociendo. Pero de la cultura musulmana, siempre tuve este sentido del musulmán de ahora, ¿no? Del terrorista, del fanático, de los que se suicidan, de lo que le hacen a las mujeres. O sea, el principal problema que yo he tenido con la cultura musulmana es que es tremendamente misógena. No sé si saben ustedes, yo estando de viaje me enteré que mataron en Irán a una mujer musulmana porque la burka, que es esta ropa negra que se ponen, no la tenía bien puesta y la matan porque se veían sus ojos o alguna cosa así. Y entonces las mujeres musulmanas arman todo una manifestaciones, y por primera vez en la historia de un país musulmán pasa eso. Entonces la cultura musulmana no es una cultura que me llame mucho, porque finalmente la interpretación de los seres humanos de la enseñanza de Mohammed dice de que las mujeres pues, son prácticamente de segunda clase, ¿no? Aunque ahora ya vemos que esto va cambiando un poquito, ¿sí? Pero déjeme decirles un dato estadístico horrible, y es anualmente a las niñas musulmanas, las mamás y los papás las llevan a que le corten el clítoris, ¿sí? Para que no gocen, y se habla de un dato de 5 millones de niñas al año que les hacen, así como en México le pueden los niños ir a que les hagan la circuncisión, ¿sí? Pues ahí a las niñas les quitan el clítoris, ¿no? Entonces, esa parte no me gustaba, esa era mi aberración hacia esa religión y cultura. Pero ahora que estuve ahí, ahora que estuve en 2 países musulmanes, que fue Turquía y que fue Bangladesh, y les puedo decir que me sorprendí de muchísimas cosas. Yo ya he estado en países musulmanes, ¿no? Como son Egipto, como son Jordania, como es donde más estuve, Marruecos, ¿no? Pero en esta ocasión me sorprendió, y después de que, porque entré en este proceso energético, y después de vivir esta situación de las letras y lo que va pasando después, sí puedo decirles que, bueno, en mi mente se abrió una luz, se abrió una puerta de entender, ¿no? Desde un punto de vista diferente lo que es esa práctica energética, espiritual, religiosa. Ustedes saben, ¿no? Yo no estoy abocado a ninguna religión, ni me interesa conocer religiones como tal, ni ser parte de ellas, ¿no? Creo que la gente que es religiosa, los felicito por su fe y qué bueno, pero también creo que los seres humanos tenemos diferentes enfermedades del alma y que cada quien debe de encontrar esta medicina que sana tu alma, y estas son las religiones para muchas personas. En mi caso es diferente. En mi caso la búsqueda es el despertar de la conciencia, y el despertar de la conciencia habla de este sentido de libertad de los seres humanos, de despertar nuestro poder, de empoderarnos, ¿no? de saber y reconocer en nosotros todo lo que podemos hacer, ¿no? y de aprender a dar, ¿no? A ser parte de todos, entender que todos somos uno. Y cuando digo todos, no me refiero solamente a los humanos, me refiero también a los animales, me refiero también a los bosques, a las selvas, a los mares, a los ríos, ¿no? Es todo lo que tiene un sentido de vida en este planeta, el mismo planeta, ¿no? Y para mí lo importante es eso, es despertar la conciencia, dejando atrás a un lado toda la parte espiritual, y que cada quien siga la corriente que le guste, que lo haga sentirse bien, que le dé paz, ¿no? Que le enseñe, que lo guíe. Pero aquí separamos esto y nos vamos únicamente a la parte de cómo podemos despertar nuestro hemisferio cerebral derecho, nuestra conciencia, cómo podemos desarrollar al máximo el poder como seres humanos, cómo podemos desarrollar esta evidencia que nos permita comprender cosas más allá de lo que la gente comprende con el hemisferio izquierdo. Pues bueno, eso es un viaje de poder. Pues hoy se nos está acabando el tiempo.
Hoy me tocó contarles únicamente una de las muchas experiencias que viví durante 20 días de energía y de poder y de todo lo que pasó. Y decirles, ¿no? Precisamente nuestro curso de evidencia es eso, es enseñarte a ti a reconocer un poder que tienes ahí, que sabes que quieres salir y que no sabes cómo hacerlo. Porque no existen ni escuelas, ni universidades, ni nadie que te enseñe esto. Y seguramente habrá muchas personas como yo en el mundo, ¿no? Que han vivido lo que he vivido y personas que saben muchísimo más que yo. Pero finalmente me corresponde a mí en este momento, por la razón que sea, ¿no? Abrir este curso de evidencia con toda la experiencia que tengo de toda una vida enseñando a gente. Y este curso que quise dar desde hace muchos años y que hoy, en este año, que es un año tan especial para mí, en contacto con seres de otras dimensiones y con la posibilidad de abrirles estas puertas a todos ustedes para que entren en comunicación, pero no solo por la experiencia de poder vivir estas experiencias que les estoy contando, sino porque esto va a hacer que nosotros estemos mejor con nosotros mismos, porque esto va a hacer que nuestro corazón tenga paz y tenga amor, porque esto va a hacer que nos sintamos libres. Y yo puedo decirles lo mejor de todo el viaje de poder. Fui con mi esposa Isaí. Isaí me dice, desde que nos conocimos, me decía abuelo, ¿no? Y no me decía padre porque quiere mucho a su papá, pero había una relación muy afectiva entre Isaí, Lidia y yo, ¿no? Y un día me doy cuenta que de aquella historia que conté un día, cómo llegué yo a la Tierra en un platillo volador, una nave espacial extraterrestre, y cómo se bajan mis 10 hermanos antes que yo. Él es uno de esos hermanos. Entonces, un día lo reconozco y se lo dijo, ¿no? Entonces, nuestro viaje fue un viaje de amor, en donde, déjeme compartir lo más maravilloso que hace un viaje de poder en este caso. Creo que entre Lidia, mi esposa, y yo, todos los días nos decíamos 15, 20, 30 veces te amo. Y tal vez otro tanto de que yo le decía qué bonita estás, qué guapa te ves, o que ella me decía qué guapo eres, o me gusta tu pelo. Entonces era una relación, y sigue siendo una relación de amor, en donde todos los días había una manifestación de amor entre nosotros intensísima. Y la relación con Saim, que es como nuestro hijo, ¿no? Él tiene 40 años, que es como nuestro hijo, era también sus acciones de amor hacia nosotros, nuestras acciones de amor hacia Saim, ¿no? Hacia su papá, que también nos quiere muchísimo. Verdaderamente puedo decirles que fue un viaje, que el máximo poder que hubo en ese viaje fue la cantidad de amor entre todos nosotros, ¿no? Y cómo es posible que se pueda dar tanto amor entre la gente, ¿no? Que realmente estés amando. Pregúnteme, estuvimos viajando juntos 20 días y les puedo decir que no hubo una sola fricción, no hubo nada, absolutamente nada. Hubo un solo momento en algún lado en donde mi mujer quería que yo hiciera algo, no lo hice, y le dije, es que tú solamente estás feliz si yo hago todo lo que tú quieres, ¿no? Y yo estaba como que me molestó, y de repente mi mujer en su grandeza se quedó 10, 15 segundos callada, y luego dijo, discúlpame, no importa, tienes razón. Y se acabó. Fue nuestro gran problema en todo el viaje, ¿no? Y todo lo demás maravilloso. Un viaje de poder finalmente, mis queridos amigos y escuchas, es esto que vivimos, en donde suceden tales cosas mágicas en el lugar, porque cuando les vaya contando todo en el próximo programa, todo lo que fue pasando, entonces te vas dando cuenta cómo se te va abriendo el corazón, cómo se te va abriendo la percepción, cómo se te van creciendo tus alas, cómo te vas sintiendo cada vez más libre, ¿no? No te das cuenta que eres esclavo de tus propias creencias, que eres esclavo de tus propios miedos, que eres esclavo de tus propios prejuicios y que nos la pasamos defendiendo todo el tiempo cosas absurdas. En el siguiente programa ustedes irán entendiendo todo lo que va pasando y el porqué
de este amor infinito que hubo entre nosotros. Amigos, pues les deseo mucho amor. Dile a tu esposa cuánto la amas, a tu novia, a tu mamá, a tus hijas, a tus hijos. Dile a tu esposo lo mismo. Díganselo todo el tiempo, porque nadie tenemos la vida comprada y si lo sientes hay que soltarlo. Y si te cuesta trabajo, es el momento que te vengas a practicar conmigo, porque tenemos que abrir ese corazón para que lo hagas de manera natural todos los días y en todo momento. Amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Este es su programa Sin Límite en Orbe Network. Mi nombre es Jaime Delgado Orea. Gracias.